En este caso, ah, Nehemías es movido por el Señor, es tocado por el Señor y con ese propósito de poner orden en la nación y en su tierra. Fíjese bien que cuando una familia vive moralmente desordenada, su vida espiritual, la vida espiritual de la familia también está desordenada. Y también el aspecto material, también todo es un desorden. Y esto es lo que podemos ver en el libro de Nehemías, en el primer capítulo, que ellos fueron, por causa de su pecado, ellos fueron llevados a Babilonia, deportados, y allá prácticamente esclavizados. Servían al imperio y siempre se vieron en el riesgo de ser desaparecidos, exterminados. Eso lo intentó el rey Artajerjes, el rey Nabucodonosor, los reyes de Babilonia, de Persia, con los medos, exterminar a los judíos, desaparecerlos. Y este plan es del enemigo, realmente. Recuerden esto, que hay fuentes en el mundo atentando contra la familia. Dicen esas fuentes, dos cosas son los que nos estorban para dominar al mundo, para tener el mundo a sus pies. Y ahí hay drogas, y ahí está la ideología de género, y un sinfín de cosas, atentando contra la familia. Y los programas que se levantan de ese tipo, de esas fuentes que atentan contra la familia, pues se acercan a los jóvenes y se acercan a los niños, porque los niños son muy frágiles, no toman decisión, lo que les dicen, eso lo aceptan. Entonces, dos cosas son los que nos estorban, y uno de ellos es los cristianos. Los cristianos, la iglesia, nos estorba. Y otra fuente es la familia. Y si ustedes se dan cuenta, el ataque, la persecución va a la familia. Quieren desaparecer a la familia y meten sus ideologías de diferente forma. Buscan un sinfín de maneras para acabar con la familia o para acabar con los cristianos. A los cristianos se les persigue, y ahorita ustedes, yo creo que saben que en Nigeria han matado y encarcelado a cientos de cristianos, miles de cristianos, ¿sí? Pero se pueden ver los estadios llenos de cristianos cantando al Señor, y en muchas partes. Entonces, hay que enfocarnos en esas dos partes, mis hermanos. Y Nehemías, precisamente, el propósito de Dios es restaurar a la nación, a las familias, pero también restaurar su tierra. Que ellos tengan su tierra, tengan los modos, las formas de ofrecer ofrendas, sacrificios a Dios. Entonces, sus intereses, su tierra, su nación y la gente también, las familias. Como les vuelvo a decir, estas fuentes tienen dos objetivos: la familia y los cristianos. Se acaban los cristianos o se acaba la Biblia, y entonces las familias quedan descuidados, desprotegidos, y ya continúan. Pero gracias a Dios que allí está presente, trabajando en las familias con su evangelio,
Las iglesias tenemos que llevar a cabo el propósito de predicar el nombre del Señor, y el papá y mamá debemos cuidar a la familia. Los jóvenes, porque no consideramos a los niños, porque los niños nos siguen. Los niños siguen a los papás, siguen a los padres, y los adolescentes siguen a los papás. Ya los jóvenes ya toman decisiones, pero hay que trabajar con los jóvenes. Entonces aquí tenemos esto en el libro de Nehemías. Habla de administración, habla de trabajos, de decisiones, pero aquí lleva el enfoque espiritual, mi hermano. Lo que a Dios le importa es la vida espiritual de las familias. Porque cuando el hombre tiene a Dios en su corazón, y lo que hace Dios es llegar al corazón, transformar esa vida, lo que hablábamos en la mañana, que el hombre está en necedad, está en diferentes caminos de deseos insanos, lleno de egoísmo, lleno de rebeldía, lleno de falto de amor, se desespera, destruye. Es la vida del hombre, pero Dios cambia todo, transforma, ama, trata con misericordia, trata con amor, enseña al hombre los principios morales, aquellos que se perdió el respeto, se perdió la confianza, se perdió la justicia y muchas otras cosas se perdieron, pero cuando llegamos a Cristo Jesús, Dios lo vuelve a ver con un corazón transformado. Llega al corazón, beneficia a la mente y cambian las actitudes, cambian las decisiones. Entonces, ese es el plan de Dios. Dios mira a las familias. Él vino a salvar a los perdidos. Entonces, ya en el último capítulo, ahí había unos desórdenes que vimos el domingo pasado. Podemos hacer un pequeño repaso. Lo vemos ahí, hermanos. El tema general es edificar y restaurar a mi familia o a la familia. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Cada capítulo nos ha dicho cómo conducir a la familia en una vida donde pueda haber una vida de calidad. Una vida de calidad, hermanos, es lo que señala el Señor. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y una vida de calidad es esa persona que primeramente tiene a Dios en su corazón, tiene el temor de Dios, vive con inteligencia, se aparta de la maldad y entonces empieza a vivir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Una vida de calidad es cuando en el hogar hay respeto. Y lo que se ha perdido, por ejemplo, con permiso, se ha perdido. Buenos días, se ha perdido. Yo lo he escuchado en estos días ahí caminando en las calles, las personas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y me gusta, ¿sí? Con permiso. No, por favor, eso se ha perdido. Una vez a una persona le dijeron, porque él pedía las cosas, por favor, ¿me ayudas? ¿Levantas esto, por favor? Y dice el otro, no tienes que pedir, por favor, sencillamente señálalo y lo hacemos. Pero la bondad, la cordura, ¿dónde queda? Entonces, por favor, eso se ha perdido. Cuando llegamos a Cristo Jesús, bueno,
Aún en el hogar, precisamente en el hogar y más en el hogar, debemos hacer eso. Mi hija, mi hijo, esposa, esposo, aún al vecino, por favor, buenos días. Aquí había unos desórdenes. Y el desorden lo vamos a leer, fíjense bien lo que hay aquí. Versículo 3, los desórdenes. Y como les dije al principio, edificar y restaurar a la familia. Este capítulo o el libro de Nehemías nos dice cómo. Y aquí uno de los puntos es aplicando responsabilidad. Es decir, usted debe ser responsable en su casa. Como esposo, como esposa. El joven, el niño, debe ser responsable. Y como hemos visto en algunos capítulos anteriores, todos trabajando, todos orando, todos ayudando, todos colaborando, todos. Porque estamos construyendo la familia. Y es en el hogar a donde se enseña. El hogar es una escuela, a donde se aprenden los principios morales, los principios espirituales. Es en el hogar, mis hermanos. Aquí sí aprendemos del Señor, enseñamos del Señor, pero se va a aplicar en el hogar. Entonces, los desórdenes, miren, que tenemos aquí, y esto lleva al fracaso. Versículo 3 al versículo 5, vamos a leer, dice: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, observen bien el desorden, y antes de esto el sacerdote Eliasib era el sumo sacerdote, mis hermanos, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Pero veamos qué hizo, qué fue la decisión que tomó para honrar a Tobías. ¿Quién era Tobías? Un enemigo. Uno que se alió con Sanballat, con Gesed, y amenazó, criticó a Nehemías y a todo el pueblo, y les dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá ofrecer sacrificios a su Dios? Y otro dice: lo que ellos hacen, porque estaban levantando el muro, lo que ellos hacen, si sube una zorra, va a derribar el muro. O sea, ellos actuaban con burla, con egoísmo, con escarnio. El enemigo lo que quiere es acabar con la familia. ¿Pero qué hizo Eliasib? ¿Qué hizo? Dice allí: siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Un desorden totalmente erróneo. Versículo 5: y le había hecho una gran cámara. ¿Qué había en la cámara, hermanos? En la cámara dice, en la cual guardaban antes las ofrendas que se ofrecían a Dios. Ahí se guardaban el incienso, se guardaban los utensilios que eran para el servicio de Dios. Ahí se guardaban el diezmo del grano, el diezmo del vino, el diezmo del aceite, y que esto estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes. ¿Quién hizo el desorden? El sumo sacerdote, uno de los importantes. Y el sacerdote hizo esto y hizo un desorden en toda la nación. Y los hebreos, los judíos, traían sus ofrendas, traían sus sacrificios, sobraban, había que guardarlos, no había lugar. ¿Por qué? Porque lo estaba ocupando el enemigo. Cuidado, mi hermano, que el enemigo ocupe una parte de tu casa o de tu corazón. Mucho cuidado, porque va a destruir tu familia, principalmente tu familia. El desorden destruye. Pablo a Timoteo y Pablo a Tito
le escribe, a Tito le escribe, por eso te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos con ciertos perfiles que no sean dados al vino, que no sean de mal testimonio, peleoneros, sino amables, bondadosos, respetuosos, de buen testimonio. Eso le dice Pablo a Timoteo y a Tito. Entonces, este desorden causó males en la nación. Es algo semejante lo que estaba pasando allá en los tiempos de Jesús, y lo vamos a ver, hermanos. Busquen ahí en Mateo capítulo 21. Y vamos a leer, hermanos. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 16. ¿Cómo encontró Jesús? Porque eso se repitió. Lo que hizo Eliasib, lo volvieron a hacer los fariseos. Vamos a leer, mis hermanos, para que entremos en contexto. Dice el versículo 12, leemos juntos. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Miren lo que pasó con Eliasib. ¿Qué hizo Eliasib? Emparentó con Tobías, desocupó un lugar donde estaban todas las cosas sagradas para el Señor, los diezmos, las ofrendas, y metió ahí a Tobías, el enemigo dentro. Fíjense, en los tiempos de Jesús se repite. Tenemos que cuidar que no se repita en estos tiempos. Hay que ver qué es lo que hay en su casa, qué es lo que hay en su corazón. Hay que tomar en cuenta esto, porque los desórdenes destruyen. ¿Qué pasó con los fariseos? Los fariseos eran los indicados para ofrecer las ofrendas, los sacrificios a Dios, esas ofrendas que traía el pueblo. Pero ellos cambiaron el uso del templo. Lo hicieron un lugar de negocios. Y dice el versículo 14, ¿qué dice 14, hermanos? Y vinieron a él en el templo, ¿quiénes? Ciegos, cojos, y los sanó. Ahora, una pregunta. Antes de que llegara Jesús, estaban allá los ciegos, los cojos y otros necesitados. ¿Estaban allá afuera? ¿Sí o no? Allí estaban.
Pero ¿qué pasa? El templo tenía otra función. El sacerdote estaba ocupado en los negocios y no había atención para los necesitados. Entonces lo que hace Nehemías es restaurar el culto. Y usted y yo tenemos que restaurar el culto. Tenemos que darle sentido al culto a nuestro Dios. Tenemos que preparar nuestro corazón. Cuando hay desórdenes, mis hermanos, dice el Señor Jesús usando una figura, que donde está el muerto, ahí se amontonan las águilas. O donde está el muerto, allí está la gente llorando. Donde están tus intereses, allí está dedicado tu tiempo. Y si algo nosotros tenemos que cuidar, no debemos nosotros pasar por alto eso, es nuestra adoración a Dios. Nuestro Dios y el lugar. Nuestro Dios y nuestro corazón. Nuestro Dios y nuestras actividades. Tenemos que cuidar, mis hermanos. ¿Sí o no? Porque cuando tu corazón no está puesto en el Señor, difícilmente ofrendas. Lo usas para otra cosa. Tus dineros, tu tiempo, tus esfuerzos, todo tu trabajo va dedicado a otras cosas. Y como se contagia el gozo motiva, la alegría motiva. También se contagia la tristeza y también se contagia la indiferencia. Y tenemos que cuidar eso, mis hermanos. Tenemos que cuidar. Fíjense bien este desorden. Una cosa terrible. ¿Sí o no, mis hermanos? Para este tiempo, Nehemías había tomado, porque el rey Artajerjes le dio permiso un tiempo y reedificó, construyó nuevamente los muros de Jerusalén, ya lo dejó todo listo y se fue. Y cuando regresa, encuentra el desorden. Por eso se enoja. Se enoja y les reclama. Versículo 26. Versículo 26, mis hermanos. Dice así: no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat horonita. O sea, ¿tiene la idea? El desorden que había hecho Eliasib, también lo había hecho su hijo, su nieto. Eso se hace en cadena, mis hermanos. ¿Cómo es que fue destruido Salomón? Por las mujeres, por su orgullo, por su indiferencia, por falta de seriedad a las cosas del Señor, por falta de consagración al culto que debía dar al Señor.
Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque, ¿recuerdan ustedes lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 12? Cuando estés acomodado, cuando ya tengas tu título profesional, lograste tu carrera, construiste tu casa, tienes un trabajo sustentable, sólido, tus hijos ya les salieron las alitas, ya pueden volar, estás acomodado. Cuídate de no olvidarte de Dios. Cuídate. Y ahí enfatiza, a Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. A los hebreos así se les había enseñado. Entonces, si hay algo que nosotros no debemos descuidar, es el culto a nuestro Dios. Porque los fariseos echaron abajo la función del templo, el orden del culto, la atención de los necesitados. Necesitamos en estos tiempos proclamar el Evangelio. Entonces, aquí nos dice, lo que los desórdenes nos desvían, y lo que nosotros tenemos que hacer es volver a Dios. Nunca te canses de seguir al Señor. Jamás te canses. Y no dejes que los amigos te contagien sus influencias. No dejes. Debemos estar agradecidos que ya estamos en el Señor. Él nos sacó de las tinieblas y nos puso en el reino de su Hijo. El Espíritu Santo nos pastorea, nos ministra, nos aconseja, nos consuela, nos guía. Vamos caminando con el Señor. Dice aquí, yo me brinqué hasta el versículo 26. Vamos a leer este párrafo completo. Me detuve hasta el versículo 28. Dice el 28, leemos el 28 por favor. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Y dije, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. 30. Los limpié pues de todo extranjero y puse los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Fíjense bien, Nehemías está echando mano de los méritos de Dios. Porque cuando nosotros caminamos en el Señor, Él obra y obra para bien. Y aunque su palabra sea fuerte para nosotros y nos duela en el corazón y vaya en contra de nuestros propósitos, pero Dios nunca va a hacer algo para dañar al hombre. Nunca. Nunca. Todo lo contrario. Dice el Salmo 23, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo que el Señor tiene que usar, lo va a usar con el fin de que usted y yo caminemos sanamente delante de Él. Entonces importa nuestra familia. Sí importa. Y aquí podemos ver cómo Nehemías pone orden. Saca a Tobías. Hay otro ahí que también emparentó. Pero saca a Tobías, saca a Gesem, a todos, porque se habían metido.
El enemigo, si ustedes recuerdan, cuando él estaba construyendo, lo llamaron para platicar, dialogar, llegar a acuerdos. Y Nehemías dijo, ustedes no tienen parte ni suerte aquí. Y cuando uno de allá, que moraba con ellos, vino y le dijo, escóndete en el templo, porque viene para matarte. Y Nehemías les dijo, un hombre como yo ha de huir. No me voy a esconder en el templo. Estaba con la gente, estaba con el pueblo, dirigiendo, organizando, motivando a todo el pueblo, a todos los hombres, a las mujeres. Y ahí tenemos que los que trabajaban, con una mano tenían la herramienta, en una mano tenían la herramienta, y en otra mano tenían el arma, listos para defenderse. Y dicen ellos que no se quitaban la ropa solamente para bañarse. Lo hacían solamente para bañarse. Entonces, aquí nos enseña que para guiar a la familia necesitamos tomar decisiones. Hay que poner orden en nuestro hogar. Hay que tomar decisiones. ¿Qué es aquello que a usted le perjudica de tal modo que lastima a su esposa o lastima a su esposo? O lastima a sus hijos, o el joven lastima a sus padres. ¿Qué es aquello? De tal manera que en el hogar no hay armonía. ¿Qué es aquello? Hay que tomar decisiones sin desecharlo, porque aquello no ayuda, no edifica, no construye. Todo lo contrario, echa todo abajo. Hay que tomar decisiones. Hay que restaurar el culto. Si en tu casa no lees, no oras, vuelve al Señor y toma la decisión, haz compromiso con el Señor. Estamos terminando el año, entonces renueva tus votos delante del Señor y dile, voy a leer tu palabra, porque tu palabra es palabra de vida, es conocimiento de verdad. Y dobla tus rodillas, hay que doblar el cuello. Gracias, hermana, por compartirnos esa reflexión. Porque en estos tiempos la vida cristiana se ha tornado en una religiosidad. Estamos muy cómodos. Tenemos aire acondicionado. Usted puede sentarse ahí cómodamente y hasta dormir. Ahora se puede pasar el pasaje en la pantalla. No lo hacemos aquí. Porque quiero que usted traiga su Biblia. Que a la hora de leer se escuche la ojeada. Hay que renovar nuestros votos delante del Señor. Porque si no lo hacemos, hermanos, lo hicieron los judíos, lo hicieron los hebreos allá en Nehemías, en los tiempos de Nehemías. Lo volvieron a repetir en los tiempos de Jesús. Y ahora nosotros, en estos tiempos, cuando nuestra sociedad está en un caos moral, están las ideologías de género, con ese objetivo de destruir a la familia. Están las persecuciones. No nos acostumbremos. Hermanos, no nos acostumbremos. No se acostumbre usted que en su calle, que en su colonia, pues ahí están los secuestradores, están los drogadictos, hay pandillas. No se acostumbre. No diga usted, a mí ya me conocen, ya no me hacen nada. No se acostumbre, no nos acostumbremos, mis hermanos. Hay lugares a donde pagan renta por el piso. Hay lugares, no nos acostumbremos a eso. ¿Qué vamos a hacer? Volvamos al Señor. Oremos por nuestros hijos para que no caigan en esos caminos. Oremos por ellos. Restauremos nuestro hogar. Saquemos las malas influencias de nuestro hogar.
Cambiemos nuestra palabra, cambiemos nuestras actitudes. Porque nosotros, mis hermanos, nosotros, ¿a quién seguimos? ¿A quién sigue usted? ¿A quién sigue, hermano? Hermana, ¿a quién sigue usted? Espiritualmente hablando o hablando de fe, ¿a quién sigue? ¿Seguimos a Dios? Entonces, si seguimos a Dios, nuestro carácter debe ser diferente. Y deben parar los gritos, y deben parar las peleas, y deben parar las malas habladas. Deben parar, porque somos, ¿qué, hermanos? Seguidores de Cristo. ¿Cómo dice Dios en su palabra allá en Efesios? ¿Cómo dice, hermanos? En Efesios capítulo 3. Es un versículo que ya conocemos. Solo el 3. Vamos a leer el 1:3 y vamos a ver ahí cómo está hecho este versículo, estas oraciones, cómo están construidas. Efesios capítulo 1, versículo 3. Lo leemos, y es algo conocido, mis hermanos. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es bendito, Él debe ser bendito por usted y por mí. Sí, hermanos, porque eso es lo que dice el Espíritu Santo, que Dios es bendito, que el Padre es bendito, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hasta ahí nada más. ¿Qué hizo primero? Nos bendijo. ¿Y cómo lo hizo? Con toda bendición espiritual. ¿Quién nos bendijo? Dios nos bendijo. ¿Y cómo lo hizo? Con toda bendición espiritual. Pero además, ¿cómo lo hizo? ¿De dónde tomó para bendecirnos? Dice aquí, en los lugares celestiales. O sea, la bendición lo hizo desde arriba, desde su trono, desde su gloria. Por eso Él es bendito. Pero además, la última parte de este versículo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo dice el versículo? En Cristo. ¿Cuántas partes tenemos aquí que Dios es bendito? Porque nos bendijo. Ya nos bendijo. Pero dice, con toda bendición espiritual. Añade, con toda bendición espiritual. Pero luego dice, ¿de dónde toma aquello? En los lugares celestiales. ¿Pero de la mano de quién? De Cristo. Por eso nosotros debemos volver a Dios. Porque Él, si nosotros somos seguidores de Cristo, entonces debemos tener el carácter de Cristo. Que no seamos cacos. Que ya no seamos cacos. ¿Qué es un cacos? Malo, malvado, necio, perdido, egoísta, malvado. Ese es un cacos. Dios ya tuvo misericordia de nosotros. Entonces caminemos con el Señor. Recuerde, mi hermano, recuerde esto, que el propósito de Dios al llegar a nuestro corazón por medio de Cristo Jesús, o Cristo Jesús llegando a nuestro corazón, fue sacarnos de la vida perdida que teníamos, sacarnos de la condenación, perdonar nuestro pecado y hacernos nuevas personas y bendecir nuestro hogar. Bendecir nuestro hogar. Usted como papá tiene la bendición de Dios para bendecir su hogar. Usted es un instrumento de Dios en su casa. Si usted no está llevando esta función,
vuelva a Dios. Usted como mamá o como esposa que tiene a Cristo, Dios la sacó de allá y está en su casa como esposa o como madre para hacer bendición en su casa. Y que sus hijos conozcan al Señor por el testimonio, por la boca de usted, por la palabra de usted. Dios va a usar la palabra de usted. Y si hay algo que nosotros podemos apreciar realmente, que yo puedo señalar esto, hermanos, los militares, los enfermos, cuando ya están en fase terminal, los militares por un accidente, cuando ya están en fase terminal, ya a punto de morir, ¿saben a quién recuerdan? ¿Saben a quién llaman? ¿A quién llaman? A su mamá. Llaman a su mamá. Quiero ver a mi mamá. Quiero ver a mi mamá. Porque papá y mamá tienen un lugar primordial en el hogar. Por eso, el libro de Nehemías va con el objetivo de restaurar el hogar, restaurar la familia, la nación. Dice: bendita la nación que teme a Jehová. Bendita la nación que clama a Jehová. La nación. Bendita la familia que clama a Jehová. Que usted no puede, con sus impulsos, con su carácter, clame a Dios. Rindámonos a Dios. Pero hay que restaurar, hay que, Dios en Nehemías restaura la familia y empieza por sus tierras. Aleja a los enemigos y deja ahí su palabra, el presente, el trabajando en el corazón de los hombres y de las mujeres. Y es lo que Dios hace en estos tiempos. Hay que volver a Dios. Porque dice aquí que Nehemías corrió a estos hombres, porque dice allá en Judas, toda mala influencia, hermanos, toda persona que no le edifica, dice que es como nube sin agua. Son malas bestias. Son un daño en su ágape. Y cuando habla de ágape, es su amor por el Señor. Trata de su vida cristiana. Platica a un hombre que él iba manejando y ponía un cassette en ese tiempo, y el cantante era un cristiano, Josías se llama, unos coros muy bonitos. Uno de ellos es: solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, solo Dios hace al hombre feliz. Y entonces dice que se subió un pasajero y le dice: ponga mi cassette. Y puso su cassette. Esos son de los exterminadores. Y pura majadería, pura maldición. Terminó su cassette, pone nuevamente el de él y escucha a aquel hombre: solamente en Cristo, solamente en Él, solo Dios hace al hombre feliz. Y finalmente él se acerca y dice:
Están muy feas mis canciones, ¿verdad? Son muy feas mis canciones. Y usted cuídese de las malas canciones, de las malas influencias. Volvamos a Dios. Cuide su casa. Vea que ven sus hijos. A los niños no les deje mucho tiempo el teléfono. Y si están viendo el teléfono, mire usted qué ve. Pero tome en cuenta lo que le digo, mi hermano. Al bebé no le compres teléfono. Hay que ponerle distancia. ¿Por qué he dicho esto? Si usted salió de casa y se le olvida el teléfono, usted se regresa. Pero usted sale de casa y se le olvidó la Biblia, usted no se regresa. Pero hagamos todo lo contrario. Nunca deje la escritura por allá. Cargue siempre la Biblia, aunque sea en su teléfono, pero cargue la Biblia. Volvamos a Dios. Pidamos perdón. Restauremos nuestro hogar. Paremos con aquello que no nos beneficia. Pongamos límites. Volvamos al Señor y caminemos con Él. Caminemos con Él. Y como dice el Salmo 23, se ponen de pie y vamos a terminar con ese salmo. Salmo 23. Use su Biblia y lo vamos a leer. Vamos a leer, hermanos. Yo sé que algunos lo tienen de memoria, pero abra su Biblia y leemos. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quién es Jehová para usted? ¿O quién es Dios para usted? ¿O quién es Jesucristo para usted? ¿Qué es Dios para usted? ¿Es su pastor? ¿Es un pastor? Y miren todo lo que Él va a hacer. Miren todo lo que Él va a hacer. Y está hablando en cuestiones espirituales. Y dice, en primera parte dice, nada me faltará. Dice, me va a hacer descansar. Me va a pastorear. Me va a confortar. O le va a confortar. Le va a ayudar a tener tranquilidad en lugar de miedo. Él ahí va a estar presente. Él va a usar los medios para que usted ande en su voluntad. Él le va a ungir con aceite fresco. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo ahí, con palabra de Dios. Ahí va a haber siempre palabra fresca. Y delante de los enemigos nos va a poner en alto. Y su misericordia ahí va a estar presente. Y finalmente vamos a terminar con el Señor. Finalmente vamos a estar con el Señor. Usted como esposa, ¿qué es Dios para usted?
O como mujer, ¿qué es Dios para usted? Como esposo o como varón, ¿qué es Dios para usted? Y el joven estudiante, ¿qué es Dios para usted? Volvamos a Dios. Caminemos con Dios. Porque Él pensó en nuestra familia. Él pensó en nuestro hogar. No descuidemos lo que Dios está haciendo por nosotros. Oremos mis hermanos. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu bendita misericordia. Porque a través de tu palabra, en todo este tiempo hemos estado meditando el libro de Nehemías y su énfasis, su enfoque, su propósito es restaurar a la familia. Que haya una buena administración, que haya orden, que se tomen buenas decisiones, que tu palabra esté presente y que tú estés presente, que tú dirijas el hogar, que tú dirijas a la nación. Nosotros queremos eso, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu propósito es vivir en nuestro corazón, pero hacer una influencia total en toda nuestra familia, porque tú quieres que todos te conozcan a través de nosotros, por nuestro testimonio, por nuestra palabra. Y te rogamos, Dios, que nos perdones, porque en parte hemos flaqueado, en parte hemos desobedecido, en otros casos nos hemos dejado influenciar por algunas ideas que destruyen o que han destruido el hogar. Perdónanos, Señor. Y tu Espíritu Santo nos guíe para seguir trabajando, para seguir esforzándonos en edificar nuestra familia. Que nuestros hijos, que nuestros nietos te conozcan, que tengan temor de ti, que sean rescatados por ti, Señor, a través de la palabra que nosotros les compartimos, que es tu palabra. Bendice nuestro hogar, bendice nuestra casa, el trabajo de mis hermanos, los compañeros de trabajo, que seamos de testimonio. Dios, tu Espíritu Santo sea con nosotros. Y gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Te glorificamos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, nuestro Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él la gloria. Amén. Vamos a cantar nosotros. Vamos a